Hola a todos y todas. Este segundo tema se titula El amor y los componentes de la identidad sexual. Bueno, si hablamos de la naturaleza del amor y de la naturaleza humana, para poder comprender la naturaleza del amor en los seres humanos, fíjense la cuestión aquí, es necesario desnaturalizarlos. Es decir, es necesario complejizarlos y ver más allá de lo que nos dicen en los libros de texto o en esos libros clásicos de hay un niño, hay una niña, los niños tienen pene, las mujeres tienen vagina, y es muy curioso, pero en la mayoría de los libros de texto, cuando se habla de la reproducción, van de caracteres sexuales masculinos y femeninos, de ese desarrollo, pasan de eso, así nada más, a desarrollo fetal, es decir, o desarrollo embrionario, es decir, ¿qué hubo en medio? ¿Qué pasó? No nos hablan de las relaciones sexuales y de todo lo que gira alrededor de las relaciones sexuales. Y no es que lo que gira alrededor de las relaciones sexuales sea tan determinante, no, sino que los seres humanos somos complejos y nuestra sexualidad es parte de nuestra identidad y es mucho más compleja, mucho más diversa de lo que nos han querido enseñar o de lo que hemos podido ver en esos libros de texto. Para empezar, tendríamos que hablar y decir que la identidad sexual en los seres humanos, en las personas, tiene 4 componentes básicos. Estos componentes ya han sido reconocidos tanto por la Organización Mundial de la Salud como por organizaciones afines a la ONU que están involucradas con la lucha por los derechos de las comunidades y la diversidad, y también han sido reconocidos afortunadamente por comunidades científicas que en este caso, por ejemplo, el grupo de psicólogos y psiquiatras que se encargan de desarrollar los DSM. Afortunadamente, estos componentes ya han sido reconocidos, por lo tanto, ya han sacado de esa lista de trastornos psicológicos muchas cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual. Ok, entonces vamos a hablar de esos 4 componentes. El primero es la genitalidad, es decir, el sexo biológico, pero ojo, no es tan sencillo. Aparentemente es sencillo porque, bueno, el sexo, así, sexo biológico, pues es la determinación, esto en palabras de West y Zimmerman, ¿no? Unos clásicos. El sexo es la determinación hecha a través de la explicación de los criterios biológicos para clasificar a las personas como hombres o como mujeres. ¿Con base en qué? Sí, en la apariencia de sus genitales, pero también en los cromosomas. Aunque los cromosomas no se ven, digo, uno no va caminando por la calle y se te ve el cromosoma, ¿no? Se te ve el cromosoma XX o el XY, no. Ok, se tendría que hacer ahí estudios mucho más complejos para esto, pero sí, inmediatamente así, a ojo de buen cubero, inmediatamente nace la criatura, sale del vientre de la madre, ya sea por cesárea, ya sea por parto natural, ¿verdad? En cuanto sale el médico, la médica dice, es un niño, es una niña, por lo que está viendo. Pero esto no es tan sencillo siempre. Es decir, hay seres humanos y no es una alteración, no es una aberración. Hay seres humanos que tienen, por ejemplo, un pene que en apariencia no es visible, y entonces esos genitales son más cercanos en apariencia a los genes de una mujer. ¿Qué sucede? Pues que entonces le dicen a la madre, tenga señora, es su niña. Y la madre va criando a ese bebé, dice, bueno, se ve un poco raro, pero a mí me dijeron que es una niña. Cuando más o menos tiene 5 o 6 años esa criatura, se asume, ¿verdad?, con la identidad de género, que más adelante lo vamos a ver, y pues no tiene que ver con ese género o ese sexo que le asignaron al nacer, eso que le dijeron que era una niña, ¿verdad? Y no son casos de los que yo esté inventando, no, están documentados en la literatura médica. De hecho, el concepto género, y aquí vamos a ver, el concepto género surgió de la literatura médica por casos como el que acabo de mencionar. Los médicos no se ponían de acuerdo, los médicos tuvieron que reconocer que el género es algo diferente a ese sexo biológico y que no siempre va de la mano.
que no siempre está determinado o que de hecho no está determinado por lo biológico. Ahora, ¿qué es el género entonces? Bueno, el género está conformado por una serie de ideas que incluyen roles, comportamientos, cualidades que son atribuidas a hombres o a mujeres. Y esto dependiendo de cada cultura, de cada momento, de cada época. No es lo mismo ser una mujer el día de hoy en la Ciudad de México, en plena pandemia, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo ser una mujer aquí y ahora que ser una mujer a principios del siglo pasado, además en una comunidad rural, ¿verdad? Es diferente, los roles, los modelos, lo que se espera de ser de esa persona siendo mujer es diferente y sobre todo lo que socialmente está permitido para ella es diferente. Lo mismo para los varones, es decir, esto se construye entonces en cada momento histórico, en cada sociedad. Hay patrones que son, digamos, socialmente aceptados y atribuidos. Ahora, es bien importante reconocer que la mayor parte de la población, pues sí, sobre todo quienes crecimos en contextos urbanos, hemos estado expuestos toda nuestra vida a la publicidad, al cine, a la televisión, a esos patrones de comportamiento y a esos modelos de hombre y mujer que se difunden a través de estos. Y pues bueno, la publicidad además contribuye muchísimo a esto. Ya vemos la publicidad sexista, ¿no? Actualmente ya está cambiando un poco, pero la gran mayoría de los lavatrastes, de los detergentes de ropa, la publicidad sigue estando dirigida a las mujeres y siguen siendo mujeres las que la utilizan y dicen, ay, este me salva, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero este me salva y entonces ella aparece sonriendo. Dice, caramba, bueno, así estamos, así está la publicidad. Y sigue estando así, esto se llama normalización. Es decir, que esas conductas, esos patrones han sido normalizados. Y como hemos crecido viéndolos, pues asumimos que así es y por lo tanto, pues no tendrían por qué cambiar. De hecho, si los cuestionamos, híjole, corremos el riesgo de ser expulsados de nuestros círculos sociales y que nos vean raro, ¿no? O que nuestra familia nos critique. Aunque afortunadamente en estas últimas generaciones, esa generación que erróneamente le llaman de un modo que yo no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, estas nuevas generaciones se están atreviendo y están rompiendo los moldes. Y sí están haciendo enojar a sus tías, y están haciendo enojar a la abuelita y al abuelito. Incluso le dicen a la mamá, mamá, soy así. Afortunadamente también muchas mamás, muchos papás están entendiendo que las cosas pueden cambiar para bien, cambiar para aceptar la diversidad. A eso vamos. Ojalá. Bueno, ahora sí, podemos pasar. El primer componente fue el sexo biológico, le llaman también sexo de asignación, por lo que ya expliqué. Y que tiene que ver, sí, con esa asignación de patrones de género. Pero vamos a ver ahora qué hay con la identidad de género. Porque alguien me podrá decir, a ver, Pepe, espérate, yo a mi hija nunca le compré muñecas y yo cuando la vi a los 3 años iba y agarraba hacia bolita una cobija y la cargaba, ¿verdad? Yo no le compré muñecas, pero ella solita fue asumiendo ciertos roles o fue jugando con esos roles o descubriéndose en esos roles. O a ver, yo a mi hijo no le compré carritos, pero yo me di cuenta que a él le gustaban y me los pedía. Ok, bueno. ¿Qué sucede con esto? Pues que el segundo componente sí se llama identidad de género. Sí, la identidad de género, y lo dice la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, la identidad de género es independiente del sexo asignado y cuyo determinante es, en este caso, no lo biológico, no lo físico ni los cromosomas, sino que es la vivencia interna, es decir, la subjetividad. Es el cómo se vive cada persona, cómo se asume profundamente, cómo se sueña, cómo se imagina a sí misma, cómo se ve a sí mismo. Eso es la identidad de género. Y entonces aquí es donde las cosas se complejizan, porque así es la naturaleza humana y sí es hermosa. Bueno. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de estas identidades de género, pues hay hombres y mujeres cisgénero. Ay, ¿qué es eso? A ver,
Hombre, mujer, cisgénero. Es decir, una persona cuyo sexo de asignación o género asignado al nacer por la apariencia de sus genitales está en consonancia o está alineado con la forma en la cual se vive internamente, es decir, está alineado con su identidad de género. Bueno, sí, es decir, puede decir yo soy una mujer cisgénero, conozco mujeres cisgénero, pero también hay mujeres transgénero. Esta es otra identidad de género. ¿Qué hay con esto? Bueno, nació el bebé, la bebé, nació ese pequeño, pequeña, ¿verdad? Y pues le asignaron, dijeron, es un niño. Pero conforme esa persona fue creciendo, se sueña a sí misma, se imagina a sí misma como una mujer, se vive como una niña, se sueña, sí, con todos esos estereotipos, sí, algunas con el pelo largo y el vestido, sí, así se sueñan. O bien, con el modelo de mujer con el que hayan crecido. Yo conozco mujeres transgénero académicas brillantísimas, que lo que relatan de cómo es que se descubrieron, de cómo descubrieron esa identidad de género, lo que relatan es, yo me imaginaba a mí misma como una académica, ¿no? Sí, así tal cual, con mis lentes, leyendo, pero como una mujer académica. Es decir, hay modelos de mujer, hay muchos, no hay uno solo, pero esta persona se siente, se vive como una mujer, se imagina como una mujer. Bueno, ¿qué sucede? Que pues sí, la sociedad le dice, no, pero a ver, tu apariencia es de un hombre. No, tú no eres, o eres un niño, o tú eres un hombre. Pero esta persona vive escindida, porque una cosa es lo que la sociedad, lo que los demás ven y le dicen que es, y otra es lo que ella sabe que es. Eso genera sufrimiento terrible. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que queda y a lo que se aspira? Pues que cada quien viva la vida como quiere vivirla y que se asuma viviendo esa vida que se ve viviendo, como la quiere vivir, siendo la persona que se asume que es. Y esto sí tiene que ver con el género. Bueno, ahora, no solamente hay hombres transgénero, mujeres transgénero, hombres cisgénero, mujeres transgénero, así como en 1, 2, ¿no? Binario no. También hay personas que dicen, a ver, yo no me identifico ni siendo totalmente mujer ni totalmente hombre. Es decir, es un género no binario. Es decir, me imagino a mí misma o a mí mismo con otras características, ¿no? Y mi expresión entonces de género es distinta. Bueno, es género no binario. Y de estos ejemplos hay muchos. Y es cuando tendremos que entender que hay que romper ese binarismo. Es decir, ese blanco o negro, no. En medio hay una inmensa y muy diversa escala de grises. Bueno, escala de colores, si lo queremos ver ya con esto, ¿no? De los colores. Pues sí, género no binario, por ejemplo, en Oaxaca, en el Istmo de Oaxaca, ancestralmente ha estado aceptado un tercer género no binario, que es el género de las mushes. Es decir, pudieron haber nacido con genitales masculinos, pero se asumen como mushes. Es decir, no son totalmente mujeres, no son varones, es mushe. Y hay que entenderlo en sus términos, en sus propios términos. En la India también hay un tercer género. Y esto ha sido aceptado ancestralmente. De hecho, en la cultura hindú se cree, de hecho, que fueron los dioses, son los dioses quienes dieron ese don a ciertas personas de vivirse como hombres y a la vez como mujeres. Claro que esa visión occidentalista que está atravesada por una visión cristiana, pues sí marca, ¿verdad? Como dicen las escrituras, que es hombre o mujer, que tú tienes que ser hombre o mujer y lo que esté en medio o lo que salga de eso está mal y es una anomalía y es un trastorno. Bueno, ahora hay modelos hermosísimos, personas que son bellísimas y tú los observas, las observas a esa persona y es bellísima y te puede decir, mi género es no binario. Ejemplos de estos hay ya afortunadamente en las pasarelas.
Bueno, vamos a hablar ahora del tercer componente, que es la expresión de género. Bien interesante y para seguirnos complejizando, para seguir complejizando y desnaturalizando, porque hay que desnaturalizarse. Así como sacudirse la mala suerte, hay que desnaturalizarse. Vamos a ver. La expresión de género. Bueno, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos, pues sí, culturales, es decir, toda esta serie de roles, modelos y demás, que permiten identificar a una persona como masculina o como femenina, conforme a los patrones considerados propios de cada cultura y de cada momento histórico. Bueno, y aquí tenemos entonces mujeres que se asumen, es decir, su identidad de género es femenina, se asumen como mujeres, son mujeres cisgénero, pero que pueden tener una expresión de género, digamos, más tendiente a lo masculino. Es cuando alguien las ve y decimos, ay, caray, a ver, como que nos cuesta un poquito de repente ubicarlas de primera vista. O lo mismo con varones, ¿no? Y es que, bueno, nuestro ojo está acostumbrado a que, bueno, a ver, y es que de verdad, hasta en el kinder nos dicen, a ver, las niñas usan falda, los niños usan pantalón. Las niñas, los colores de las niñas son rosa, los colores de los niños son azules. Es azul y otros colores. Entonces, nuestra mente, nuestros esquemas están tan entrenados a identificar a las personas en una de estos dos casilleros que cuando vemos algo que sale de ahí, nos sentimos un tanto confundidos. Pero es cuestión de ir moviendo esos esquemas. Y tenemos entonces ejemplos maravillosos de esto de expresión de género. Y yo me voy a ejemplos clásicos y conocidos por todos. Tenemos el ejemplo de una mujer cuya expresión de género es súper femenina, pero así hasta lo más, ¿verdad? La vocecita y así, el cantar y Happy Birthday, Mr. President. ¿Quién? Pues Marilyn Monroe, es decir, la feminidad andando, ¿no? El labio rojo, los rulos en el cabello, pero además la falda y el color rosa y todos estos movimientos suaves y el yo nunca me enojo, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones muy, muy asociadas con los roles y con los modelos femeninos, ¿ok? Pero fíjense también en el cine nacional tenemos otro ejemplo de una mujer cuya expresión de género, mujer también cisgénero, cuya expresión de género muy distinta. La doña María Félix, que fue la primera, así que se mostró en público como estrella usando pantalón, ¿no? Y además tenía una actitud así como retadora, como de... Y videos de ella hay muchísimos que los podemos gozar y a mí me encanta verlos una y otra vez, los gozamos, ¿no? Con esta expresión de género más retadora, más fuerte, esta feminidad mucho más fuerte, que alguien dice, ay, es que la doña era un hombre en el cuerpo de una mujer. No, no es que fuera un hombre en el cuerpo de una mujer, esas cosas, elucubraciones raras, no, es que era una mujer que se asumía fuerte y que rompía con esos moldes. Eso, por supuesto, para muchos fue algo inconcebible en su momento y sigue siendo hasta la fecha, para algunos inconcebible y dicen, ay, sí está bien bonita, pero ay, que no fuera tan enojona. Es decir, una mujer enojona, no, era una mujer fuerte. ¿Por qué no podemos asumirlo así? Bueno, por esos roles y estereotipos que tenemos en nuestra mente y esos esquemas. Y bueno, ya hablando, pues sí, de los jóvenes, ¿verdad? Porque creo que me quedé muchos años atrás. Pues vamos a hablar de una mujer, sí, cuya expresión de género es muy particular. Ella es una mujer cisgénero, es Billie Eilish. Ok, ella tiene una expresión de género muy particular, de hecho lo ha dicho, que ella no quiere ser sexualizada, no quiere caer en estos estereotipos y en estos moldes de lo femenino, aunque ha hecho ciertas cosas, pero aún así ella se sigue manteniendo muy fiel a una expresión de género muy particular, ¿no? Bueno, tenemos otro personaje también que ahorita está en la cultura popular actual, que es Harry Styles. Ustedes lo han visto y ha llamado la atención en las alfombras rojas por usar vestido o por portar prendas asociadas con lo femenino. Sí, eso sin perder masculinidad, fíjense. Es decir, es una expresión de género también diferente.
¿Qué sucede? Pues que sí, estamos tan acostumbrados, insisto, a ver estas dos posibilidades, o hombre o mujer, que puede que algunas expresiones nos sean chocantes. Afortunadamente, y lo vuelvo a decir, a las generaciones actuales ya lo están viviendo, digamos, de una manera mucho más natural, pero hay que decirlo, más bien están desnaturalizando lo otro. Eso es lo importante. Vamos ahora al cuarto componente, que es la orientación sexual. Sí, es decir, ¿quién me mueve? ¿Quién me genera mariposas en el estómago? ¿Quién hace que todo mi sistema límbico y todas mis sensaciones se muevan y me genera una cascada ahí de neurotransmisores en el cerebro y demás? Bueno, la orientación sexual, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la capacidad de cada persona para sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género. Es decir, hacia quién te sientes atraído, ¿no? O puede ser que de más de un género, es decir, que te atraigan hombres, te atraigan mujeres, así. Bueno, y también tener la capacidad, sí, porque es una capacidad así de soltarte, es decir, de disfrutar y de tener relaciones íntimas y sexuales con esa persona. Eso es la orientación sexual, cuando estás dispuesto a tener un encuentro, una relación sexual con esa persona. Eso es, te sientes atraído, orientado sexualmente. Así es decir, cuando hablamos de orientación sexual, pues entramos en el mundo pues de amplias posibilidades, de muchas posibilidades, de muchas combinaciones. Y de hecho, quien puede decir el piso y el techo del deseo sexual, pues sí, son los derechos humanos y reproductivos. Y hay quien lo puede decir así, a ver, el piso y el techo de la atracción sexual y del deseo sexual es que los involucrados, ambos, o pueden ser más de dos, estén en igualdad de circunstancias y estén de acuerdo. Ese es el piso y el techo. Bueno, con ese piso y con ese techo, y hablando de diversidad como ya lo hablamos, las combinaciones son inmensas. Bueno, para esto voy a poner ejemplo con algunas parejas que son sumamente conocidas por todos y todas. Parejas que forman parte de grupos que son de la élite, es decir, incluso pues sí, del jet set europeo o pues sí de nuestro jet set latinoamericano, ¿verdad? También, o del jet set hollywoodense. Pero en general, parejas que son conocidas por todos y por todas. ¿Por qué los pongo de ejemplo? Porque, bueno, recurro a ellos porque nos sirven para visualizar esa diversidad y además, insisto, son conocidos y conocidas. Bueno, el primero de ellos, vamos a hablar de Caitlyn Jenner. ¿Saben ustedes quién es Caitlyn Jenner? Bueno, Caitlyn Jenner nació como varón, de hecho fue como varón, fue campeón en Olimpiadas, en olimpismo en Estados Unidos, y como varón también formó una familia pues con la mamá de unas hermanas que son muy famosas, ustedes saben, las hermanas Kardashian. Bueno, formó una familia con ella y tuvo 2 hijas con ella, con la mamá de las hermanas Kardashian. Pero esta persona, al llegar o llegando ya a los 60 años, que es esta idea que se tiene, que llegando a los 60 años ya estás dentro de un rango de edad que te ubica como un adulto mayor, o bueno, los 60 años son vistos como una línea, digamos, para muchas personas. Al verse llegar a este momento, se cuestionó si pretendía o si quería vivir esa última etapa de su vida siendo una persona que nunca se había reconocido a sí misma en el espejo. Es decir, siempre se había visto no como un varón, sino como una mujer. Así se vivía, así se imaginaba a sí misma. Por lo tanto, inició un proceso que fue muy público, muy comentado, muy sonado, y que, bueno, del cual, pues,
la gente se fue enterando poco a poco, fue viendo ese cambio y actualmente se llama Caitlyn Jenner. ¿Y saben qué? Es una mujer y le gustan las mujeres. Es decir, alguien puede decir, bueno, a ver, pero si era un hombre y ahora es una mujer, ¿qué no le deberían gustar los hombres? Es decir, ¿qué no es un gay? ¿Cómo está esto? Mi cabeza, a ver, no entiendo. ¿Qué sucede? Sí, es una mujer, se convirtió, ella es una mujer trans, se asume como mujer trans, su orientación sexual es hacia las mujeres. Así es. Bueno, voy a hablar de otra pareja que resulta también pues muy singular por toda la historia que hay alrededor suyo, ¿no? Esta pareja formada por el príncipe Carlos, hijo de Isabel, la reina Isabel, y su actual esposa, que es Camila Parker. Bueno, si ustedes los ven, sobre todo últimamente, ustedes pueden pensar, caray, a ver, Camila Parker siempre ha tenido, y sobre todo últimamente, una expresión de género muy masculina. Sí, a lo mejor su expresión de género es muy masculina, pero ella se asume como una mujer. ¿Y qué creen? Sí, es mujer además cisgénero y además es heterosexual, es decir, le gustan los hombres. Bueno, esa es otra pareja que también podríamos hablar y referirnos a ellos para ejemplificar la diversidad. Ahora, también pues hay parejas formadas, parejas de homosexuales y que rompen este estereotipo que todavía lamentablemente mucha gente tiene por los programas de televisión, sobre todo los programas de televisión cómica, y estos personajes estereotipados, terriblemente estereotipados, que con los cuales se representa a las personas homosexuales, sobre todo los varones homosexuales, que son los más visibles, como personas infantilizadas, personas que exageran en su emocionalidad y además con una apariencia y una vestimenta exótica. Bueno, una pareja que rompe con esto y podemos ubicar ahí, pues sí, a dos hombres que además tienen una expresión, dos hombres que tienen una expresión de género muy masculina y forman una pareja homosexual que es de las más conocidas, digamos, en el medio artístico, y además es una pareja homosexual muy estable, hay que decirlo, ambos con una expresión de género muy masculina, rompiendo con estos estereotipos que, déjenme decirles, han sido terribles, porque han colocado, sí, a las personas que forman parte de la comunidad homosexual en una situación muy vulnerable. Es decir, han justificado el que estas personas sean blanco de burlas y de acecho y de asedio. Creo que, bueno, afortunadamente, últimamente hemos visto en la televisión que estos esquemas se están moviendo por lo menos un poco, pero hay que estar vigilantes de ello. Otra pareja que también de la cual quiero hablar ahora para continuar con este tema de la orientación sexual y de cómo nos puede romper esquemas, sobre todo estos esquemas que tenemos en mente de los homosexuales, las lesbianas. Bueno, pues a esta pareja es la que forma Montserrat Olivier y su actual novia. Si ustedes las ven, ambas tienen una expresión de género muy femenina y no corresponden con ese estereotipo. Ahora, no quiero decir que esos estereotipos de un homosexual o una persona homosexual con una identidad de género más tendiente a lo femenino tenga que ser algo malo o tenga que ser alguien atacado. Por el contrario, lo que quiero decir es que hay que romper y hay que dejar de ver a través del cristal, pues sí, de este binarismo a las personas, para no ubicar a nadie, absolutamente a nadie, en una condición de vulnerabilidad o de rareza, ¿no? Y por lo tanto, de que pueda ser señalado, estigmatizado o atacado. Bueno, con esto, con la orientación sexual estaríamos pues terminando con esos 4 componentes. Y como ya mencioné hace un momento, estos 4 componentes pueden combinarse de diferentes maneras. De hecho, cada persona tiene una identidad sexual única.
que tiene que ver también, sí, está atravesada con su historia, con sus vivencias, con cómo ha construido su idea de la sexualidad y del amor. Ahora, los 4 componentes pueden combinarse en formas diferentes y además en formas que pueden no ser definitivas. Es decir, existe lo que se conoce como flexibilidad. Sí, así es. Bueno, la naturaleza humana es diversa y ese es su valor. Comprender eso, pues nos hace mejores seres humanos. Y hasta aquí terminaríamos entonces con este tema 1.2 de este primer módulo, que es ¿qué es el amor y la naturaleza humana? Sí, la naturaleza humana, insistimos, es compleja. Y para entenderla hay que desnaturalizar todo eso que hemos aprendido y que coloca a los seres humanos en 2 únicos posibles cajones. De eso se trata. Muchas gracias.